Bueno, muy buenos días. ¿Qué tal? Espero que hayáis descansado bien todos después de la jornada, al menos larga, y yo creo que también intensa del día de ayer. Vamos a seguir entonces con lo programado, que para el día de hoy tiene prevista una ponencia sobre el canal de denuncias relativa a protección de aquellas personas que informen sobre infracciones del derecho de la Unión, que se previó, aparece por primera vez en una directiva del año 19 del Parlamento Europeo y del Consejo. Quizás cabe preguntarse por qué esta ponencia en estas jornadas. Pero bueno, siguiendo un poco con la tónica que también se puede decir que era de aplicación en los temas que hemos tratado en el día de ayer, es que es un tema que también tiene su particular importancia en este momento, porque esta directiva preveía un plazo y prevé un plazo para la transposición al derecho interno desde el 19 hasta este año 21, en el mes de diciembre, 17 de diciembre, creo recordar. Y eso quiere decir que lo tenemos a las puertas ya. Entonces, la transposición hasta el momento no se ha producido, salvo que yo esté mal informada, pero podrá producirse en cualquier momento, pero si no se produce, cabe preguntarse qué parte resulta de obligado cumplimiento de manera directa por parte de las entidades que entran dentro de su ámbito de aplicación, que para lo que aquí nos atañe estaríamos hablando, y habría que considerar esas dos vías, las entidades, en este caso universidades, que formamos parte del sector público claramente, y las universidades que forman parte del sector privado. Para los del sector público, digamos, los tiempos para transponer se acaban ahora en diciembre de 2021, para las del sector privado hay todavía 2 años de margen, hasta diciembre del año 2023. Bueno, en principio esta norma europea pues, trata de establecer unos mínimos al objeto de que puedan estar protegidas aquellas personas que dentro de, por así decir, de una manera un poco simplificada, del contexto laboral tengan conocimiento de que se puedan haber producido o estar produciendo infracciones del derecho de la Unión. Entendemos derecho de la Unión que nos abarcará todo el derecho, porque también el derecho de los Estados forma parte, lógicamente, del derecho de la Unión. Eso sí, se establecen determinados ámbitos en los que sería de aplicación y algunos otros, como la seguridad o la defensa y alguno más, que quedan fuera, pero de esto ya nos hablarán ahora seguramente con mucha más estructura y mucho más rigor. Entonces, en definitiva, esta es la razón por la que hemos incluido esta ponencia en estas jornadas. Y sin más, bueno, paso a presentar a nuestro ponente de hoy, que también nos acompañó estos días en las jornadas, don Humberto González, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Córdoba, con más de 25 años de experiencia como profesor de Derecho Administrativo, impartición en distintas titulaciones, licenciatura en Derecho primero, pero ahora ya con la nueva estructura de títulos pues en diversos grados, dobles grados, también programas y cursos de doctorado, másteres y cursos de experto universitario. Ha impartido numerosas conferencias y participado en diversas ponencias sobre temas también varios y diversos de derecho administrativo, organizadas por distintas entidades e instituciones públicas y privadas. Bueno, entre todas ellas, pues destacar quizás colaboraciones con la Junta de Andalucía, con la Administración General del Estado, el Instituto Nacional de Administración Pública, el Instituto Andaluz de Administración Pública, el Ayuntamiento de Córdoba, diversas universidades también, como Sevilla, Jaén, Internacional Menéndez Pelayo, Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, luego Centro de Estudios Municipales de Cooperación Internacional, Escuela de Práctica Laboral del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba y otra serie de entidades. Es autor de 4 monografías, 2 libros de teoría práctico-jurídica y un código legislativo concordado, coautor de 3 manuales universitarios y una legislación administrativa comentada y autor también de numerosos capítulos
de obras colectivas y estudios en revistas jurídicas. Ha asumido también la dirección de 4 obras colectivas. Es coinvestigador principal del proyecto de Junta de Andalucía, FEDER, Universidad de Córdoba, sobre la regulación del turismo colaborativo, investigador en 12 proyectos nacionales y autonómicos desde el año 97 y tiene también experiencia de gestión en el ámbito universitario. Fue vicedecano de la Facultad de Derecho de Córdoba entre el 96 y el 97, secretario del Departamento de Derecho Público y Económico entre 2002 y 2006, director de la Unidad de Expedientes de la Universidad de Córdoba desde el 2015 hasta el 2018, vicesecretario general de la Universidad de Córdoba entre el 18 y el 19, defensor universitario entre el 19 y el 20 y es también codirector de la Revista General de Derecho del Turismo. Bueno, con este elenco y que podríamos seguir, pues nada, sin más, yo le cedo la palabra para que nos ilustre en relación con este tema que así a priori parece un poquito espinoso, pero bueno, todo depende de cómo se maneje seguramente. Muchísimas gracias. Buenos días a todos los presentes. La verdad es que no tengo más palabras de agradecimiento porque no existen en el vocabulario español, ¿no? Gracias y gracias por vuestra amable invitación, en especial las gracias a quien me ha precedido en el uso de la palabra haciendo esta amable presentación. Pensaba que iba a hacer una breve síntesis o presentación del currículum y veo que es que, vamos, ha relatado prácticamente, vamos, la Biblia del currículum vitae que poseo, con lo cual ahora me encuentro por una situación realmente favorable para ustedes y desfavorable para mí, ¿no? En cierta medida. Ustedes me van a dispensar si en ocasiones tengo necesidad de hacer alguna pausa o beber agua porque tengo un catarro considerable de hace unos días que ha ido empeorando con el paso del tiempo, como suele ser habitual. Pero dicha esta aclaración de carácter puramente logístico, la verdad es que cuando me propusieron el tema, a mí me dio una sensación francamente, primero de alegría por la confianza, la invitación, y en segundo lugar de preocupación. De preocupación porque hablar de denuncia, en definitiva es hablar de denuncia, es un tema, de mi punto de vista, y soy jurista de Derecho Público, un tema de altura, un tema no resuelto todavía en el ordenamiento jurídico español y en particular en el ordenamiento administrativo. Un tema al que yo empecé a dedicarle algún tiempo, hace unos años, con carácter general, y un tema con el que cuando he tenido ocasión de enfrentarme cara a cara con esta directiva comunitaria, me ha preocupado aún más de lo que entonces me preocupaba. Les digo esto porque tengo que confesarles que ni soy experto, ni soy especialista, sino simplemente un mero aficionado al tema. Y les digo esto también porque tengo todavía, incluso más que antes, incluso más que hace una semana, incluso más todavía que hace un mes, más dudas que las que tenía en aquel entonces. Quizás porque sea ya torpe, quizás porque ya tenga amnesia por la edad, por el cansancio, por las circunstancias vitales de los últimos 18 meses o por lo que sea. Pero la verdad es que me cuesta a veces entender las normas jurídicas, incluidas las normas comunitarias, tampoco las normas españolas, si dicho sea de paso. Y hablando ya más en serio, me parece un problema relevante. No puramente formal, ni de técnica legislativa, que también, por supuesto, sino relevante. Porque si una norma no es clara, no digo que sea acertada, si no es clara, no es legible, no es comprensible por los juristas, entonces apaga la luz, vámonos.
Es que la situación de inseguridad jurídica de la que hablaba la profesora en la mañana de ayer, catedrática de Derecho Laboral de la Universidad Rey Juan Carlos, es que para mí no es ya una inseguridad jurídica menor, es que una inseguridad jurídica generalizada. No es algo excepcional. Me da la impresión de que la vorágine normativa en la que estamos inmersos desde los últimos años, acelerada con cierta comprensión durante estos últimos meses de pandemia, pues llega a unos límites realmente difíciles de admitir, porque crea algo que es un efecto, creo que es característico de la inseguridad jurídica, que es la indefensión. Y a mí, cuando se produce indefensión, se me revuelven las tripas, las pocas que tengo todavía de jurista, porque comprenderán ustedes que si no, ¿para qué estamos los juristas aquí? Dicho esto, comprenderán ustedes que cuando hablamos de denuncia, estamos hablando de derechos relevantes, estamos hablando de poderes jurídicos, potestades en el término jurídico-administrativo que ustedes conocen por la formación jurídica administrativa que tienen y por la experiencia, en su caso, que tienen en el ámbito de la asesoría jurídica de la universidad, potestad administrativa con todo lo que ello significa. Sin más preámbulos, les diré el título de la ponencia del canal de denuncias conforme a la Directiva 2019/1937. La directiva es mucho más amplia. La directiva, si ustedes tienen ocasión de echarle un vistazo por encima, no solamente regula lo que ha constituido el título de la ponencia y lo que va a constituir el núcleo de la ponencia, es decir, el canal de denuncias, sino que regula otras figuras jurídicas íntimamente relacionadas, a las que haré una mera referencia puramente anecdótica, pero que para mí tienen incluso mayor relevancia, porque además es la leitmotiv de la directiva. Una mera referencia introductoria, sí les quiero hacer, la ha mencionado ya la secretaria general de la Universidad de Santiago, al plazo de transposición de la directiva. No el plazo, que lo saben ustedes ya, ella lo ha recordado, sino que a mí realmente me sorprende, no es el único caso, ustedes lo saben bien, ¿no? Pero me sorprende que no solamente España, sino otros países comunitarios, pues tengan todavía, después de décadas de pertenecer a la Unión Europea y a la entonces Comunidad Europea, pues tengan una práctica administrativa, una costumbre de incumplir los plazos de adaptación del ordenamiento comunitario, concretamente directiva, al derecho interno. Alegría. Alegría. Entonces, se ha ido el mundo al garete, valga la redundancia, valga la expresión coloquial, si me lo permiten, por no haber cumplido en plazo los plazos de adaptación impuestos por el legislador comunitario, que yo sepa todavía no, estamos aquí presentes, ¿no? Por tanto, una cierta serenidad creo que debe reinar en el ambiente, aunque llegue esa fecha fatídica, el 17 de diciembre, ¿verdad?, y no haya una ley española de transposición de la directiva. Porque les confieso que yo hasta el último momento, es decir, hasta hace 15 días prácticamente, una semana, si quieren apurarme, confiaba en que el Gobierno español pues, estuviera preparado el proyecto de ley para remitirlo a las Cortes Generales y se aprobara una ley de transposición. Salvo error o omisión por mi parte, que puede ser que también suceda, lo que yo pude observar el pasado mes de octubre, en concreto, es que se sometió a consulta pública por parte del Ministerio de Justicia una especie de texto, de borrador, sobre las cuestiones que planteaba principalmente la transposición de la directiva. Está en la página web. Le hago un inciso. La directiva se aprueba el 23 de octubre del 19. Del 19. Se publica en el 26 de noviembre, en el 12.
decir, que están a punto de cumplir 2 años, ¿no? ¿No? Cumplir 2 años. Bien. 2 años. Es cierto que la pandemia ha hecho que la producción legislativa se haya desacelerado, se haya cambiado el orden, etcétera, ¿no? Quiero recordar que hubo un grupo de trabajo del Ministerio de Justicia en junio de 2020 que se formó con esta finalidad de preparar un texto de adaptación y de transposición de la directiva al derecho español. Pero, claro, lo único que yo he encontrado con carácter oficial es que ese texto que se sometió a consulta lo sometió y terminó el plazo para presentar alegaciones el 27 de enero. Cuando yo veía 27 de enero, digo, bueno, 27 de enero, estamos en noviembre, han pasado 10 meses, ¿no? Aproximadamente 9 meses, 10 meses, habrá un texto ya, pues más o menos un borrador o algo parecido. Pero no, salvo que yo me equivoque, creo que no hay nada al respecto. Es decir, que no hay proyecto de ley remitido al Congreso de Diputados, salvo error o omisión por mi parte. Con lo cual, pues realmente me parece que el incumplimiento del plazo va a ser más que probable. Y eso nos obliga a reconsiderar una cuestión, que es la directiva sería exigible, sería aplicable en algunos de sus preceptos transcurrido el plazo de adaptación, sin que se hubiera traspuesto, o incluso si a última hora hace una ley para salvar, digamos, la forma, una mera transposición incorrecta, sucinta, express, etcétera, etcétera. Bueno, esa aplicación directa, efectos directos de la directiva, los expertos en derecho comunitario, entre los que no me encuentro, porque el derecho comunitario tampoco lo entiendo, debo confesarles que no lo entiendo. Pero el derecho comunitario, a diferencia del derecho español, yo creo que tiene cierta justificación. Hombre, porque el ordenamiento jurídico de 27 estados es más complejo, son más complejos, es mucho más difícil conectar y armonizar, ¿no? No solamente desde el punto de vista de técnica legislativa, sino desde el punto de vista de los intereses públicos en particular que subyace en cada uno de los derechos nacionales de los Estados miembros. Pero permítame que lea una cosita, 2 cositas de ese texto del Ministerio. Primera idea importante, que la directiva constituye normas mínimas comunes. Normas mínimas comunes. Por tanto, es un límite infranqueable al legislador nacional de cada Estado miembro y el legislador tiene un margen de maniobra, pero para arriba, no para abajo. Bueno, no es poca cosa, ¿eh? Pero dice algo más el Ministerio, y esto es lo que a mí ya me sorprendió. Por una parte me ayudó para entender un poco lo que iba a leer, con lo que estaba leyendo en la directiva, pero por otra me preocupó. El texto del Ministerio dice, entre otros, los contenidos que el legislador nacional debe abordar para cumplir con la directiva son los siguientes. Y dice, agárrense, implementación de canales y mecanismos de denuncia internos y externos. Es decir, la ponencia, ¿no? O el título de la ponencia. Y luego añade, determinación de las autoridades competentes encargadas de atender dichos canales y mecanismos de denuncia. Por si alguien tuviera alguna duda de que no podemos separar el procedimiento de la organización. Vale. Dice algo más y dice, hay un cierto margen de maniobra. El Gobierno está interpretando una directiva, que al final habrá que ver qué interpretación es la correcta, porque al final el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dirá, oye, que esta directiva es lo que yo digo, ¿no? No lo que tú, o Francia, o Alemania, o Luxemburgo dices, ¿no? Y dice, la norma de transposición deberá determinar determinados aspectos, tales como, primero, si conviene extender el ámbito de aplicación material, más allá del ámbito material que establece la directiva. Segundo, si conviene extender el ámbito de aplicación subjetivo, más allá del ámbito que establece la directiva. Cuando yo leí esto digo, ostras, esto no es que sea complicado, esto que pasa es muy complicado.
muy complicado, por lo menos para mí. Y añade ya algo un poquito más entendible por mi parte, para mí, y que me gusta más, por cierto, que dice, yo reconozco que es un tema que no es pacífico, y dice, posibilidad de admitir las denuncias anónimas en su sistema. Digo, ostras, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. O sea, que se tiran años y años estudiando el tema en la Unión Europea y le dan libertad a los Estados miembros para que acepten o no acepten la denuncia anónima. Uf. En fin, ustedes comprenderán que mi desasosiego sea ya cada vez mayor a medida que vaya avanzando en el tema. Añade que no hay alternativa no regulatoria, añade algo también que a mí me preocupó y dice que es necesario una ley de transposición, que lo van a hacer con una ley especial, es decir, una ley nacional, una ley especial que va a modificar muchas leyes, en fin, todo eso, y añade algo, que hace falta cumplir el plazo, o sea, lo dice, y es en la fecha en la que está, y dice, sin embargo, cuando un texto oficial, bueno, si es una norma jurídica ya, vamos, pónganse a temblar, dice, sin embargo, o dice, siempre que, o salvo que, digo, digo, hombre, no digo que a mí no me gusta, o sea, que me gusta, ¿no?, que lo diga. Lo que no me gusta es que no lo diga claro. O sea, ya que pone la salvedad o el condicionante, que lo pongan clarito, pero clarito como el agua. En fin, dice, sin embargo, la directiva obliga directamente, digo, ostras, directamente, ya estamos liados, obliga directamente a los estados a implementar medidas concretas de protección de los denunciantes, tales como el establecimiento de canales y mecanismos de denuncia. Y digo, interesante, muy interesante. Pues vamos al lío. Una mera precisión introductoria de la directiva, entrando ya en la directiva. El ámbito subjetivo de aplicación. ¿A quiénes se le aplica la directiva? Pues dice la directiva, artículo 4, que se aplica a todos los denunciantes que trabajan en el sector privado o público. Sector público. ¿Dice qué es lo que debe entenderse por sector público? No, que yo sepa no. Entonces hay que irse al ordenamiento nacional. Nos vamos a nuestra ley famosa, Ley 40, ¿no?, 2015, de sector público, y ahí, sector público institucional, tenemos a quienes estamos aquí, es decir, a las universidades públicas, ¿no? ¿Verdad? Por tanto, ya saben, vamos, lo sabían ustedes ya, no estoy descubriendo la pólvora, ¿no? Lo sabían, pero que nos va a caer la directiva con alegría. Ojo, sector público en toda su integridad. Por tanto, no saben las universidades y todos sus entes instrumentales. Todos. Sean cuales sean, sea la naturaleza jurídica que tengan, sea a lo que se dediquen, ¿no? Sector público institucional. Empecemos con el tema. Canal de denuncia. ¿Qué es un canal de denuncia? Yo tengo muchos defectos, profesionales incluidos. Y es que intento comprender las palabras que leo. Las palabras, y luego intento comprender las frases que leo. Y luego los párrafos. Y la norma entera. Claro, entonces, pues la verdad es que no siempre lo consigo. Últimamente lo consigo menos que antes. Hace 20 años entendía mejor las normas y sabía menos. Vamos, yo pensaba que sabía menos. Ahora, que creo que presumiblemente sé un poquito más, entiendo menos. Digo, esto no va bien. O fallo yo o falla el sistema normativo. O fallamos los dos. Cuando a mí me dicen canal, yo intento saber, digo, ¿qué está diciendo? ¿Qué es un canal? Cuando hablan de canal de denuncia, digo, ¿qué es un canal de denuncia? ¿Un canal es un surco? ¿El canal de Suez? ¿El canal de Panamá? ¿Qué es un canal? Yo me hago una idea, digo, bueno, vamos a ver lo que dice la norma, ¿no?
pensaba un canal, digo, a lo mejor un procedimiento, ¿no? Procedimiento, en nuestra jerga, un procedimiento administrativo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Que es el típico, el proceso judicial, procedimiento administrativo, puede ser que es algo así, ¿no? Pero cuando empiezo a leer la directiva, veo que utiliza los dos términos. Digo, ya la hemos liado. Porque habla de canales y procedimientos. Lo habla en el artículo 7.1, lo reitera en el artículo 9.1 y en otros artículos. Canales y procedimientos. Digo, entonces, ¿son dos cosas distintas? ¿Son dos cosas distintas? Pues explíquenme en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Me salto algunas cosas. El artículo 9 dice, los procedimientos de denuncia interna y seguimiento, a que se refiere el artículo 8, los procedimientos incluirán lo siguiente. Y dice, canales para recibir denuncias. Digo, bueno, entonces, el procedimiento parece que es el todo y el canal es una parte del todo, ¿no? Bueno, digo, vamos a ver que me explique luego un poco cómo funciona esto, ¿no? Entonces, ¿el canal qué es? ¿El buzón de denuncia? ¿O un mini procedimiento? ¿O es el instrumento formal de recepción de la denuncia? ¿Qué es el canal? Bueno, la directiva, ustedes saben, tiene una sui generis exposición de motivos o preámbulo, le llaman considerandos. Los considerandos, que no son preceptos comunitarios, sin embargo, sirven muchas veces para interpretar los artículos, a veces los completan, no que los completan, dicen cosas que no dice el articulado, con lo cual eso, pues para los juristas nos merece una labor, nos hace, creo yo, enfrentarnos a una labor añadidamente difícil, ¿no? Y en este tema no es una excepción. Por ejemplo, el considerando tercero dice que los llamados canales de denuncia deben ser, y esto es importante, efectivos, confidenciales y seguros. Efectivos, confidenciales y seguros. Efectivos, confidenciales y seguros. Y añade, y además, y aquí está, creo, aquí está el fundamento esencial de la directiva, que es garantizando la protección efectiva de los denunciantes frente a represalias. De esto no voy a hablar del canal, pero que sepan que esto tiene su quid. Siguiendo con los canales, un considerando posterior dice que los canales deben ser de fácil acceso, Y además deben permitir el almacenamiento duradero de información. Y digo yo, ¿para qué? Y lo dice, para que puedan realizarse nuevas investigaciones. Bueno, no es poca cosa, añade el legislador comunitario. Todo esto puede requerir que dichos canales estén separados de los canales generales que las autoridades utilizan para comunicarse con el público, tales como los sistemas normales de reclamación pública, canales para comunicarse internamente y con terceros en el curso ordinario de sus actividades. Es decir, parece que se deja cierta libertad a los Estados miembros, pero imponiéndole una funcionalidad realmente relevante. Hago un inciso rogándole a la moderadora que me interrumpa 5 minutos antes del tiempo reglamentario para que yo haga una terminación lo más express posible sin cansar a la audiencia, que no quiero cansarle en modo alguno. Hay dos clases de canales de denuncia en la directiva. La denuncia interna y la denuncia externa. ¿Qué es la denuncia interna? Pues el artículo 4, que es un artículo el artículo 5, un artículo que tiene las definiciones de los conceptos jurídicos más usuales de la directiva, que me parece una buena técnica, por cierto, dice, denuncia interna, la comunicación verbal o por escrito, de información sobre infracciones, y dice, dentro de una entidad jurídica, de los sectores privado o público, da igual, dentro
de una entidad jurídica. O sea, el canal interno es el canal que cada entidad sometida al ámbito de aplicación de la directiva tiene que crear, implementar en su seno. Por tanto, esto ya sí que es exigible para todos, para todas las personas jurídicas, de sector privado, de sector público, con alegría o con pena, no sé. Canal de denuncia externa, la comunicación verbal o por escrito de esa información sobre infracciones de la Unión Europea y añade ante las autoridades competentes. Yo no voy a entrar, primero porque no voy a tener tiempo y segundo porque creo que es de menor relevancia para ustedes, no voy a entrar en lo que son las denuncias externas, salvo que ustedes quieran luego hacer preguntas o comentarios o coloquios. Pero diré que es la segunda pieza capital para que funcione bien el sistema de denuncias. Sin esa pata no funcionará bien. Le debo también apuntar una tercera modalidad de denuncia, que no es ni la interna ni la externa, y que también tiene mucha más relevancia de lo que reconoce el legislador comunitario en los pocos artículos que le dedica, porque también ha sido de facto un hecho que motivó que se planteara en el seno de la Unión Europea el tema de una regulación de estas características. Me refiero a lo que llama revelación pública, es decir, las denuncias públicas. No digo más, aquí ya no digo más. Canales de denuncia internos, canales de denuncia externos. Primera pregunta que hago. Las personas, los denunciantes, ¿podemos elegir el canal interno o canal externo? ¿O tenemos que acudir primero al canal interno y luego al externo? ¿O cómo va esto? ¿O depende de lo que decida el legislador nacional? Bueno, pues la directiva, en un considerando, dice, considerando, el denunciante debe poder elegir el canal de denuncia más adecuado en función de las circunstancias particulares del caso. Digo, vale, clarito como el agua. Pero luego me voy al artículo 7. Y dice, como principio general, la información sobre infracciones puede comunicarse a través de los canales y procedimientos de denuncia internos. Como principio general, digo, ya estamos complicando la historia. Ya me está matizando la exposición de motivos. El apartado segundo de ese mismo artículo dice, en la misma línea, los Estados miembros promoverán la comunicación a través de canales de denuncia interna antes que la comunicación a través de canales de denuncia externa. Bueno, un artículo posterior dice algo parecido, que los denunciantes deben comunicar información por los canales de denuncia externa tras haberla comunicado en primer lugar, a través de los canales de denuncia interna. Digo, bueno, pues entonces ya está claro, ¿no? Primero interna y luego te puedes ir a la externa, pero no. El legislador comunitario le gusta también la complejidad. Y dice, añade, en primer lugar, a través de los canales de denuncia interna. Y dice, añade, es que, o bien, comunicándola directamente a través de los canales de denuncia externa. Digo, ostras, ahora ya no entiendo nada. Pero me voy a otro artículo, y ya entonces ya es cuando ya, no es que no entienda, es que la confusión es plena. Los Estados miembros promoverán la comunicación a través de canales de denuncia interna antes que la comunicación a través de canales de denuncia externa y añade, siempre que se pueda tratar la infracción internamente de manera efectiva y siempre que el denunciante considere que no hay riesgo de represalia. Digo, ostras. O sea, que al final va a ser una especie de derecho de adopción implícito, ¿no? El denunciante puede considerar que hay represalia por la vía interna, puede irse a la vía externa, el canal externo, ¿no? O si piensa o hay criterios más o menos objetivos de que el canal de denuncia interna no funciona con las características que impone la directiva, pues entonces se puede ir a la vía externa.
Es lo que yo pienso, pero no estoy seguro del todo. Veremos a ver lo que interpreta el legislador español. Estoy esperándolo como agua en mayo. Pues comprenderán ustedes que el sistema va a depender en buena medida de lo que decida nuestro legislador, ¿no?, en su momento, ¿no? Por cierto, toda esta historia de los canales de denuncia internas y externos debe ser objeto de información pública en las páginas web, publicidad activa y todo eso. También dice algunos articulitos la directiva, no mucho, pero algo dice. Una referencia al canal de denuncias internas voy a hacer con carácter ya más específico. Hay unas normas que son comunes a los canales de denuncia interna y externa y hay unas normas que son específicas, en este caso, de la denuncia interna, del canal de denuncia interna. ¿Es obligatorio? No ya en general, sino en particular ¿es obligatorio o hay excepciones o hay matizaciones? El artículo 8 dice que los Estados miembros velarán porque las entidades jurídicas, sectores privados y públicos establezcan canales y procedimientos de denuncia interna y de seguimiento. Luego añade, no voy a entrar en el sector privado, obviamente, pero en el referente al sector público dice algo también curioso, y es que esa obligación de establecer el canal interno se aplicará, por si hubiera alguna duda, lo dice, a todas las entidades jurídicas del sector público, incluidas las entidades que sean propiedad o estén sujetas al control de dichas entidades. Por tanto, entidades institucionales, 100%. Me da igual que sean fundaciones, sociedades mercantiles públicas, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias o lo que sea. Eso sí, permite una cosita el legislador comunitario, porque está pensando en otras cosas, pero de paso lo añade. Dice, los Estados miembros pueden eximir de la obligación prevista a los municipios de menos de 10.000 habitantes o menos de 50 trabajadores y a otras entidades mencionadas con menos de 50 trabajadores. Por tanto, vean que aquí hay pues un resquicio, una salvedad o una excepción a la obligatoriedad de tener un canal interno de denuncia. No digo más, esto también daría para hablar, pero bueno, voy a dar una mera pincelada. Meras pinceladas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? 5. ¿5 me quedan? Vale. Gestión indirecta. Dos ideas. Primera, se permite la gestión indirecta del canal, es decir, que lo gestione un tercero ajeno a la organización. Segunda idea, el procedimiento del canal interno. Habla de seguimiento y dice, ¿qué se debe entenderse por seguimiento? Valorar la exactitud de las alegaciones y, en su caso, resolver la infracción denunciada. Hay unos pocos trámites que establece. Primera, que la entidad jurídica debe emitir un acuse de recibo a los 7 días de recepción de la denuncia y luego establece también lo que se llama una serie de respuestas. Es decir, que la entidad jurídica del canal interno dará respuesta al denunciante. En un plazo máximo, dice, de 3 meses. Esto, pues claro, estamos hablando del sector público. Si quieren ustedes, voy a meterme de lleno y con esto termino. En una administración pública, es decir, una universidad pública. No en un ente privado del sector público, en una administración pública pura y dura, para entendernos. Un procedimiento administrativo, ¿no? ¿O no? ¿Un procedimiento administrativo o no? Sí, ¿no? Digo yo, ¿no? Vamos, estamos en una administración pública que va a ser así, ¿no? Vale. Pues si es un procedimiento administrativo que tiene una iniciación, con una denuncia, o sea, que lo inicia un denunciante, que tiene un par de trámites comunitariamente establecidos, comunes, indisponibles para el legislador nacional, y que tiene lo que se llama, el fin es una respuesta, luego habría que hablar de lo que significa esa respuesta, y un plazo máximo para responder, eso a mí me pone la piel de gallina. No porque no me guste, sino porque, claro, lo traduzco a mi lenguaje de deformación jurídica administrativa y entonces digo, ostras, un procedimiento administrativo, obligación legal de resolver expresamente el procedimiento, plazo máximo de resolución y las consecuencias de superar el plazo máximo
sin que se emita esa respuesta obligada que impone el legislador comunitario. Con esto solamente lo que quiero es provocarles a ustedes, compartir alguna duda y, si ustedes tienen bien, pues ponerme a su disposición pues para las preguntas o el coloquio que quieran ustedes empezar en su momento. Sin más, le agradezco su atención y quedo pues a su disposición para lo que ustedes consideren oportuno. Muchísimas gracias por su gestión y amabilidad. Muchas gracias, Humberto. La verdad es que el tema seguro que daba para mucho más, pero también puede ser que se susciten ahora, ¿no?, algunas cuestiones en relación con este tema de índole práctico, pero que no es fácil deslindar lo práctico de lo teórico en esto. Lo teórico siempre es necesario, imprescindible para poder acertar mínimamente, ¿no?, con la forma práctica. No sé si hay alguna cuestión, es ahora el momento de plantearla, alguna pregunta. ¿No? Bueno, yo en cualquier... ¿Sí? Ah, te pasan el micrófono ahora. Sí. Se oye, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos has ayudado a todos a pensar en eso de qué es el canal de denuncias, ¿no?, que estaba como por ahí en ideas y en modelos que creo que se transponen también del derecho americano. En un modelo de compliance que normalmente suelen tener también las entidades americanas, universidades también americanas, empresas americanas, modelos anglosajones que transponen al derecho europeo esos conceptos, lo que es las políticas de compliance de todas las entidades. Entonces, en este modelo de compliance, si no me equivoco, y habrá aquí también expertos en el tema, en el derecho penal español tenemos un artículo, que es el artículo 31, bis en concreto, que establece esas medidas específicas, esos delitos específicos que son de personas jurídicas. Los delitos de las personas jurídicas los recoge el 31 bis, creo que en una modificación que hay penalistas, seguro se lo sabe mejor que yo, y hacen permitir que las personas jurídicas cometan delitos. Entonces, ¿quién va a la cárcel? ¿La persona jurídica va a la cárcel? No. Se sanciona a la persona jurídica que haya cometido esos delitos que vienen catalogados en el 31 bis, en una lista de hasta creo que son 28 tipos penales específicos, ¿no? Apología al terrorismo, temas de extranjería, temas de contratación laboral, hay de todo, ¿no? Y yo creo que, a las universidades, a las públicas y a las privadas, pues sí que podríamos estar también todas en ese mapa, en esa posible situación. Entonces, mi pregunta va en la línea de este canal. Nosotros sí que hemos puesto un plan de compliance específico en nuestra universidad. Yo soy una universidad privada en Madrid y lo hemos coordinado con un estudio jurídico, con una consultoría que es KPMG. No quiero dar tampoco aquí publicidad a nadie, pero yo no soy experta y lo tenemos que extrapolar, lógicamente, para que alguien nos ayude. Y está muy enfocado en el ámbito penal, el plan de compliance, ¿no? Lo primero que te piden es el código ético, te piden unas políticas, te piden unos temas específicos, mucha formación y además, lo primero que te piden, o lo segundo, o lo primero, o al final, el canal de denuncias. Entonces, mi pregunta dentro de este canal de denuncias es: ¿qué es lo que se puede denunciar? ¿La comisión de un delito tipificado en el Código Penal de los del artículo 31 bis? ¿O se puede denunciar cualquier incumplimiento? Es decir, aquello que dé lugar a un incumplimiento legal de cualquier norma jurídica, iba a decir, española o comunitaria. Lógicamente una directiva no, porque las directivas en principio no son de aplicación directa, como todos sabemos, salvo que haya pasado el plazo y todo esto que sabemos, y las primeras directivas que así se aplicaron fueron las de derecho de consumidores, que el legislador español se las saltó a la torera. Pero puede ser un reglamento de la Unión Europea, sin duda, ¿no? El reglamento de protección de datos, todos lo sabemos, es un reglamento de aplicación directa, ¿no? Que todos ayer lo hablábamos y lo recordábamos, ¿no? Que el 25 de mayo de 2018 a todos se nos fue
la cabeza porque entrara en vigor el reglamento. Oiga, mire, pues ya había dos leyes de protección de datos, o sea, como si estuviéramos todos en modo incumplimiento. Bueno, entonces, mi pregunta va un poco en esa línea, ¿no? O en ese debate, es decir, ¿hasta dónde alcanza? ¿Hasta dónde llega? ¿Va más allá que una simple política de compliance? ¿Es algo más que sea traspuesto del derecho extranjero? Bueno, es un poco pregunta y reflexión. Muchísimas gracias. Con permiso. Me gusta que me haga esa pregunta. La directiva establece un ámbito de materias a las que es aplicable. Le recuerdo que es una norma de mínimos. Le recuerdo, por tanto, que el legislador nacional puede ampliar las materias a las que le sería aplicación la directiva. Esas materias, bueno, algunas afectan a las competencias de distintas administraciones públicas, otras solamente algunas, no voy a entrar en ellas, ¿vale? Algunas de las universidades, pero bueno, otras son más dificultosas de encajar en el ámbito competencial interno, creo yo, no sé. Pero lo que voy, yo he percibido, bueno, la directiva, para empezar, y no lo he dicho antes porque quería sintetizar un poco metiéndome en la regulación llena de la directiva del canal de denuncia interno, pero el propio Ministerio de Justicia, en ese texto que sometió a consulta, reconocía y decía en más de una ocasión que la futura ley de transposición de la directiva era una ley que iba a afectar a varias áreas jurídicas del derecho interno. Hombre, si hubiera dicho lo contrario hubiera sido preocupante, pero no, pero lo decía. Es decir, como usted sabe, y saben muchos de los presentes, esta directiva, que ha sido objeto de estudios doctrinales ya en cierta medida, ha sido abordada por penalistas, por laboralistas, por algún privatista, creo recordar, por algún administrativista también. Y luego, colateralmente, hablando de sectores o materias específicas, también alguien ha tocado un poco la directiva, creo. Pero, ¿qué es el objeto? O sea, ¿cuál es el objeto de la denuncia? ¿No? ¿Qué se puede denunciar? ¿No? Decía, ¿qué se puede denunciar? Bueno, pues se puede denunciar como mínimo, o sea, el derecho español tiene que permitir denunciar con estos canales, por lo menos, en las materias que están presentes en la directiva. Sean quienes sean las entidades públicas en particular competentes para gestionar esas materias, hablando en un sentido amplio. Eso nos lleva, yo ni siquiera lo he mencionado, no he mencionado la palabra, pero ahora sí la voy a mencionar. Esto nos lleva, esta directiva nos conduce, hablando antes, permítame un pequeño paréntesis, hablando antes con un compañero que me he encontrado aquí, viniendo para acá, y hemos comentado un poco el tema, yo le he escuchado a él, y claro, esto nos conduce a lo que han hecho algunos legisladores en España, autonómicos, en cierto sector, aludiendo a esta directiva. Me refiero a la legislación autonómica antifraude y anticorrupción, que han ido aprobando las comunidades autónomas, ustedes saben, la pionera fue Cataluña, en el 2008, luego tuvimos unos años de vacatio que no hubo nada, y luego empezó en 2016 Valencia, 2017 Aragón, 2018-19, no recuerdo bien, Baleares, y ahora, en el 21, Andalucía. Claro, la ley andaluza, que yo le eché un vistazo hace ya unos meses, pues bebe también un poco de la experiencia o de las leyes autonómicas precedentes. Pero lo que viene ahora al caso, cita textualmente, también lo hacen algunas de las leyes anteriores, por las propuestas que había en aquel momento circulando,
cita el derecho comunitario, cita, en este caso la Ley Andaluza de 2021, cita la directiva. Y es más, establece preceptos que son casi copias de los preceptos de la directiva comunitaria. Esto me lleva o nos lleva, si quieren acompañarme, a una cuestión aún no resuelta. Y es muy importante para que el sistema funcione. Y es, ¿qué se debe o se puede denunciar conforme a estos canales? Porque una cosa es que haya un canal en materia de, ¿qué le digo yo?, seguridad del transporte, contratación pública, que esto, agárrense que viene en curva, ¿vale? Salud pública, protección a los consumidores, etcétera. Y otra cosa es, ¿se puede denunciar, pregunto, ¿se puede denunciar cualquier incumplimiento de la legalidad sobre esas materias? ¿Cualquier incumplimiento de la legalidad sobre salud pública o sobre protección de consumidores o sobre contratos públicos? Yo entiendo que sí. O sea, en esas materias, cualquier infracción, hablando de infracción no como infracción administrativa, sino como incumplimiento de la normativa, cualquier incumplimiento de una norma en esa materia se puede denunciar. Claro, si no, ¿para qué estamos? Otra cosa es lo que han hecho la legislación anticorrupción. Que han hecho ahí, el objeto de la denuncia anticorrupción es, si ustedes han tenido ocasión de verla, pues a veces un objeto así súper amplio, que abarca casi todo, difícilmente cuantificable o delimitable en los conceptos jurídicos determinados, prácticas irregulares, prácticas fraudulentas. No sé. A mí no me importa que conozcan todo, a mí no me importa que se denuncie todo ante cierto organismo, en este caso la Agencia o Oficina Antifraude y Corrupción. Lo que quiero es que me digan exactamente. ¿Saben por qué? Porque la impresión que tengo es mayor desasosiego. Porque como empecemos a implementar aquí, allí y más allá canales de denuncia interna a tutiplén, va a haber, primero, un solapamiento, por tanto, no va a funcionar el sistema, y segundo, va a haber una indefensión. O sea, se imagina a los ciudadanos, ¿esto dónde tengo que denunciarlo? Aquí ya, o sea, un sistema que se monta para garantizar a los denunciantes que no tengan represalias, al final van a decir, me lo va a complicar más. Tanto, pensemos, que piense el legislador primero cómo va a hacer la transposición y luego vamos a tener, creo yo, en particular ya en las universidades, la potestad reglamentaria de ustedes, de las universidades, va a tener que ser muy pausada, muy cuidadosa y muy acertada para que el resultado sea realmente el querido por legisladores comunitarios. Muchas gracias. Sí, hay una palabra pedida también por aquí. Quizás se lo oye sin necesidad de micrófono. Seguramente al fondo no. Hay aquí, pero si hay alguien tiene micrófono. Por favor. Sí. Buenos días. Muchas gracias, profesor González, por su magnífica ponencia, además por la técnica que ha utilizado para mantener nuestra atención en esta mañana después de las muñeiras de anoche y de la buena cena con la que nos agasajó la Universidad de Santiago. Después de esta broma, simplemente decirle por la dilatada experiencia que hemos oído de su currículum, por su conocimiento de la gestión universitaria, ¿qué opinión tiene sobre si en la transposición de la directiva el Gobierno español debería crear alguna figura, alguna autoridad independiente que fuera en última instancia la responsable de la gestión de estos canales y de estos procedimientos de denuncia?
si lo analizamos en el contexto de una reunión de los secretarios generales de las universidades, si implícitamente estamos recibiendo el mensaje de que probablemente debiera ser una competencia que asumiéramos las secretarías generales, que de órganos independientes no tenemos demasiado, en todo caso especializados, etcétera, pero lo de independientes es más relativo. Por ejemplo, en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, pues está claro que se crea una figura que es el delegado de protección de datos, que sí que tiene una competencia atribuida legalmente y que se transpone también en la legislación española, que ejerce esa función y que, aunque lo contrata, lo nombra el rector, la universidad, pero sí que tiene un cierto calado de independencia y de una función asesora que garantiza efectivamente el cumplimiento de todas las obligaciones legales sin que existan ningún tipo de interferencias, ¿no?, de gobierno o del cargo que desempeña, ¿no? Con su conocimiento, con su experiencia, ¿usted cómo recomendaría que se gestionara esta competencia desde el punto de vista de su atribución a una autoridad independiente? Si entendemos, por ejemplo, pues que la figura del defensor universitario o que algún tipo de figura universitaria que pudiera tener ese cariz que parece que la ley establece como que garantice esa cierta independencia. Porque dentro de esas competencias que se atribuyen como susceptibles de denuncia, evidentemente hay muchas en las que está la universidad, la materia de contratación pública, la propia materia de protección de datos a la que he hecho referencia, la salud pública, incluso todas aquellas materias que afectan a consumidores. Nosotros tenemos también consumidores, que son los estudiantes. Es decir, que ¿en qué sentido haría usted la recomendación, que estoy seguro que la va a hacer bien? Gracias. Usted, desde luego, sí que tiene experiencia y conocimiento. La directiva, le voy a contestar. Le voy a decir dos cosas de la directiva y luego le voy a contestar. No voy a eludir la pregunta. La directiva dice una cosa sobre los canales de denuncia interna, y es que creo que no impone una organización, no se mete en ese tema, pero sí dice algo que yo no le he dicho a ustedes por falta de tiempo. Y es que dice que la gestión del canal interno de denuncia debe encargarse a una persona o servicio imparcial. Imparcial. No dice que tenga una titulación, una formación específica, nada de eso, que pudiera haberlo dicho, de paso, porque vamos, la que le va a caer va a ser espectacular, pero bueno, no lo dice, pero sí imparcial. Por tanto, entiendo yo, en principio, que cada universidad puede diseñar su canal interno de denuncia encomendándole la gestión a una persona o un servicio administrativo o una unidad administrativa imparcial. Eso es innegociable. Es el único límite que pone el legislador comunitario, imparcial. Bueno, hay algo también que establece, que tampoco he podido hablar, que es un tema inherente a esta historia de la directiva, que es el proteger la identidad denunciante, la confidencialidad, y tiene que preservarse la confidencialidad de los denunciantes. De tal manera que la identidad denunciante no puede conocerla nada más que el personal autorizado al efecto. Solo. O sea, quien gestione la denuncia es el que va a tener contacto, comunicación con el denunciante. Y es que le va a dar respuesta, además. Los demás, cargos públicos, funcionarios públicos, etcétera, no deben conocer la identidad denunciante. Un inciso. El sistema funciona con una segunda pata a la que he hecho referencia, que es los canales de denuncia externa. Y ahí el legislador comunitario y directiva impone a los Estados miembros que hagan, que crean, que tengan una o varias autoridades independientes. O sea, esa es la garantía final del sistema. Eso escapa a nuestra competencia, a nuestras potestades, eso del legislador español que tiene que pensar qué va a hacer. Yo he oído propuestas por ahí distintas. He oído propuestas diciendo, oye, pues vamos a crear una autoridad
nacional, independiente, nueva. Vamos a otra propuesta. No. ¿Existen autoridades autonómicas antifraude? Pues vamos a reconvertirla para todo esto. Digo, ostras. O sea, que yo creo que ahí va a haber complejidad, no solamente jurídica, sino complejidad política. Vamos a la universidad y vamos a lo que usted ha planteado. Bueno, cogiendo solo lo que dice la directiva, una autoridad, cada universidad va a tener que crear, cada entidad va a tener que crear un canal de denuncia interna. Cada entidad, cada persona jurídica, no cada universidad, cada persona jurídica del sector público universitario va a tener que crear un canal interno de denuncia. Hombre, yo creo que sin perjuicio de que las Secretarías Generales aquí reunidas o la Conferencia de Rectores en su caso, pues considero oportuno, que me parecería razonable. Por cierto, bueno, luego lo digo, me parecería razonable que hubiera criterios comunes en el ámbito universitario. Creo que redundaría en beneficio de la efectividad del sistema y de evitar situaciones diferenciadas según las universidades, según cada universidad. Ayer oía yo un tema apasionante por deformación profesional, ayer por la tarde, que era la Ley de Convivencia Universitaria. En fin, una mesa redonda de altura a la que, conforme iba oyendo, pues a mí me iban entrando más ganas de hacer preguntas. Claro, evidentemente no pude hacer preguntas ni tampoco quise hacer preguntas algunas porque había limitación de tiempo y no era el momento tampoco, ¿no? Yo soy aquí un mero invitado y, por tanto, me quiero reservar a esos efectos como mero invitado. Pero a mí personalmente me preocupaba todas las reflexiones que hablaban con acierto en todas las materias que hacía referencia el proyecto de ley, ¿no? De la norma de convivencia, otra cosa distinta, aunque lo mete en la misma ley. Claro, lo mete en la misma ley porque tiene relación, pero no es lo mismo los sistemas de resolución alternativa de conflictos, mediación, que le llaman, y luego el tema de disciplina académica, o sea, el régimen sancionador de toda la vida. Bien, eso es un cóctel molotov, pero de eso no voy a hablar, salvo que ustedes quieran que hablemos luego, pero un cóctel molotov en todas las reglas. Y le saco este tema por lo siguiente, porque me ha dicho quien me ha precedido en la palabra, ha nombrado al defensor universitario. Claro, la Defensoría Universitaria, que estuvo ayer presente en la mesa también del debate, coloquio sobre la Ley de Convivencia Universitaria, pues sería, yo creo, un órgano interesantemente apropiado para gestionar el canal de denuncia interna. No digo para crearlo, porque yo creo que crear eso, lamento decirles a ustedes, secretarias generales, que va a ser su función, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Por la cuestión competencial, ¿no? Creo que va a ser su función. Pero en lo que se refiere ya, una vez creado e implementado, por cierto, que aquí los informáticos van a tener que decir bastante, una vez implementado, yo creo que la gestión o bien crea una unidad de servicio imparcial o bien se lo encomiendan a la Defensoría Universitaria o a un personal de la Defensoría Universitaria en concreto, a efectos de mayor independencia y efectividad, quizás. ¿De acuerdo? ¿Hay otra palabra pedida? Gracias. Buenos días, Pere Torra, de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona.
A lo mejor lo hemos hecho todo mal, pero yo quería aprovechar para aportar nuestra experiencia, porque nosotros tenemos ya el canal de denuncias en marcha, de acuerdo con la directiva y con reglamento, y hemos recibido las primeras comunicaciones. Preferimos llamarlas comunicaciones que no denuncias, para diferenciar un poco de otros sistemas, ¿no? Entonces, quizá un poco dando respuesta a algunas de las cosas, también del tipo informático, os puedo decir cómo lo hemos hecho nosotros, que a lo mejor lo hemos hecho mal, ¿no? Lo primero, que cayó en la Secretaría General, pues esto pues, no hace falta que perdáis el tiempo, porque os caerá. A mí me cayó enseguida y es que todo el mundo me miró a mí, o sea que no había ninguna duda que esto había que hacerlo. Nosotros lo vinculamos mucho con un proceso de renovación y de establecimiento de garantías del código ético. Teníamos un código ético de 2012 que no tenía mecanismos de revisión, no tenía comisión de integridad, no tenía tampoco canales, no tenía nada, tenía solamente los principios y era un documento un poco muerto. Entonces lo revisamos, lo mejoramos en la redacción e incorporamos lo que llamamos dos mecanismos de garantía, que uno era la comisión de integridad y otro era lo que llamamos línea ética, con este nombre, que era nuestro canal de denuncia. Y el julio pasado, el mes de julio pasado, ya después de, bueno, esto hablo de meses trabajando, pero resumo, pusimos en marcha ya un canal que está accesible en nuestra página web, abierto, que acepta anonimato de la comunicación con un software de una empresa de unos italianos, que también lo tienen, creo, en la Universidad de Milán y alguna otra universidad europea, y que bueno, también es el mismo sistema que puso en marcha el Ayuntamiento de Barcelona ya hace un tiempo, el 2017, en el cual nosotros nos basamos bastante y nos ayudó bastante el Ayuntamiento de Barcelona dándonos información sobre cómo funcionaba. En cuanto a cómo lo organizamos dentro de la universidad, nosotros hacemos que, bueno, no teníamos muchas opciones. Entonces, hay una oficina gestora, por decirlo así, que en realidad es gente que depende de la oficina de la Secretaría General. Pero yo no puedo ver, como secretario general, yo no puedo ver lo que les llega, porque todo lo que les llega está encriptado y no tengo claves de encriptación, lo tienen ellos, bueno, es igual. Esto es a través del programa. Pero luego, quien decide y quien tramita y quien acaba decidiendo las cuestiones es la Comisión de Integridad. Es decir, que una vez llega una comunicación, primero se hace una ponderación, en función de esta ponderación a veces se pide un poco más de información al comunicante, etc. Se decide, la oficina gestora lo traslada a una mini comisión que es una parte de la Comisión de Integridad, que decide si se acepta o no esa comunicación para su comprobación. La llamamos comprobación para evitar términos del procedimiento administrativo clásico, porque entendemos que esto es un poco distinto, aunque es muy similar. O sea, bueno, no sé si me explico, ¿no? Y nada, en función de si la Comisión de Integridad decide, la comisión previa a esta decide admitir la denuncia o comunicación, se hace una comprobación y luego, tras estas comprobaciones por parte de la oficina gestora, se eleva a la Comisión de Integridad que decide lo que tenga que decidir. A lo mejor una decisión posible, que todavía no hemos tomado porque no ha llegado el momento, es pues que se abra un expediente disciplinario o que se recomiende a la autoridad competente para abrir un expediente disciplinario, pues en que se sugiere que lo haga. Pero de momento han sido cosas más, bueno, temas de conflictos, evidentemente, pero han sido cosas que no han tenido quizás esa gravedad. El hecho de que sea anónimo, tenemos la mayoría de comunicaciones anónimas, hemos recibido unas 14, tampoco son muchas, y en general, bueno, hay gente que dice, bueno, si son anónimas vais a recibir muchos exabruptos o muchos insultos o muchas cosas absurdas, ¿no? Que hemos recibido algunos, pero que eso no hay que hacer nada. O sea, si alguien
te manda un insulto aprovechando el anonimato de la comunicación, nuestra línea ética, nuestro buzón electrónico, pues eso no se tramite, no se admite, no se hace nada, no hay que hacer nada. Al contrario, lo que es más relevante es cuando te envían documentos, te envían evidencias, que todo va encriptado, etc. Bueno, solamente para decirlo que lo tenemos en marcha, que estamos navegando con ello y que, bueno, tampoco es una mala experiencia. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, supongo que aquí en relación con el tema de la denuncia, no había más palabras pedidas, creo, sí. No. ¿Sí? Tenemos ahora ya un par de minutos, como mucho, porque debemos cerrar, es que si no, luego se nos retrasa mucho. Muy brevemente. Muy bien, adelante. Solo Marina Solé, de la Universidad de Barcelona, secretaria general, y comentar tan solo pues esto, que vamos en la misma línea que explicaba ahora el secretario de la Universidad Pompeu Fabra, y que presentamos a aprobación del próximo Consejo de Gobierno, el 1 de diciembre, un texto pues en la misma línea de reforma del Código Ético que también teníamos aprobado, para completarlo y poner en marcha un comité ético y lo que llamamos nosotros un buzón ético, bastante en líneas, utilizando el mismo soporte electrónico en principio y en una línea bastante similar a la que acaba de comentar el señor Pere Torra. Muchas gracias. Bueno, pues nada, para concluir, señalar que efectivamente yo tenía un par de preguntas también, pero justo coinciden con las que ya se han formulado aquí, que son las que nos preocupan en primera línea a todas las universidades. Nosotros tenemos, pero en fase totalmente borrador de momento también, algo preparado. Pensábamos inicialmente en la idea de que pudiera ser para, obviamente, denuncias, un canal interno, pero inicialmente no para las anónimas, sino para las que deben preservar la privacidad únicamente. Bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona, sabiendo que hay también ya alguna experiencia que lo ha llevado un poco más allá. Habrá que ver luego también el legislador cómo deja esa situación, porque entiendo que las anónimas sí que podría tomar la decisión de que no las haya simplemente, ¿no? Entiendo. O sí. O sí, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a nuestro ponente por el empeño que le ha puesto en aclarar todo esto. Vamos entonces rápidamente a un café, quizás un poquito menos de tiempo del que estaba previsto. Perdón, sí, una cuestión así de orden, que se puede recoger el diploma ahora, justo ahí fuera. Entonces, pueden, si quieren, recogerlo antes de que volvamos, después del café. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Lo hiciste fantástico. ¿Sí?